Lo sabe, aquí en Mega Noticias nos gusta platicar con los expertos, con los que saben de los temas para llevarle a usted la información más detallada y más puntual. Por eso esta mañana me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Leticia Calderón. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, profesora e investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan compleja, qué tan complicada es la situación migratoria y humanitaria que enfrentamos actualmente en nuestro país? Por un lado, lo veíamos ahorita, tenemos estos migrantes que continúan en nuestra frontera norte esperando conocer su situación, y si nos vamos al sur tenemos también miles de migrantes que continúan ingresando a nuestro país con el afán de llegar a los Estados Unidos o bien quedarse aquí en algunas ciudades mexicanas. Insisto, qué tan complejo y tan complicado es en este momento esta situación migratoria. Pues mira, Jimena, es complicado, sobre todo donde hay concentraciones muy altas de personas que, bueno, no es que llegaron poco a poco, porque no se nos puede olvidar que México es un país que ha sido tránsito, digo, natural, geográfico, por obvias razones, desde hace décadas. Lo que sorprende con este caso es la llegada que, bueno, de mucha gente junta, y eso hace mucho más difícil, tanto para las autoridades e incluso para algunos grupos de sociedad civil, de lo que voy a hablar un poquito después. Pero sí me parece que esto es un punto que tenemos que tomar en cuenta. En la medida en que las personas se concentran en un solo lugar, pues hace complicado para todo mundo, para las autoridades, y también, digamos, esta ayuda que se está dando de manera, pues, solidaria, que pueda realmente cubrir a la mayoría. Entonces, lo que tenemos es que eso es lo que vuelve crisis la situación, no la llegada de estas personas en sí mismas, porque yo te diría, y ojo con esto, cuando vemos el número juntos, pues es mucho, pero nada más de decirles que 500,000 de mexicanos han sido regresados en este último año en un intento de cruzar Estados Unidos. Entonces, comparados con los 10,000 que nos están mencionando en Del Río, que cruzaron por nuestro territorio, en el caso de los haitianos, pues no tiene comparación. El asunto, insisto, es que los estamos viendo juntos, y eso tiene también una razón de ser, y no se nos puede olvidar, porque parece que no aprendimos algo que tiene que ver con que la pandemia detuvo los flujos, Jimena. La pandemia obligó a mucha de esta gente que viene desde el sur del continente a tener que esperar, a estar inmovilizada para caminar con el destino que ellos quieren, y aquí también hay que dejarlo muy claro. La inmensa mayoría de ellos buscan como destino llegar a Estados Unidos por una razón: tienen familia la mayoría. Y eso es la razón por la cual ellos buscan que si llegan a Estados Unidos tendrán ayuda y podrán insertarse laboralmente. Entonces, claro, eligen quedarse en México o inician trámites para llegar a México porque las autoridades estadounidenses no están permitiendo que tramiten sus solicitudes de asilo, Jimena. Por un lado, tenemos esto que ya comentábamos, la llegada, la salida de migrantes, este flujo. Y por otro también, doctor, y me gustaría platicar un poco más sobre este tema contigo, el impacto social y el impacto económico que está teniendo en las comunidades a donde ellos van llegando. Veíamos, por ejemplo, en Tapachula, en Chiapas, donde ya montaron un tianguis para ellos sobrevivir. Veíamos acá en Coahuila lo que ya se conoce como la pequeña Haití. Por un lado, y creo que también tú vas a comentar de esto, este apoyo que hemos visto por parte de la sociedad civil, pero por otro lado también este rechazo que hemos visto hacia los migrantes centroamericanos. Pues mira, siempre estas situaciones, si no hay la suficiente información, y por eso es tan importante este tipo de espacios, Jimena, la gente pues reacciona con miedo, sin tener la información completa, sin entender de dónde vienen o a dónde van, y eso genera históricamente una situación pues de alerta, ¿no? Eso es una condición humana. Por eso, en la medida en que la gente tiene información, pues también puede entender que primero no les afecta, y si les afecta de manera directa, bueno, pues tienen que ver qué es lo que hay que resolver. Pero en realidad la inmensa mayoría, y muchos de los que muchas veces rechazan a la población migrante, incluidos mexicanos en Estados Unidos, ojo con eso, es gente que más bien no entiende qué está pasando. Y, por ejemplo, yo lo mencionaba, hay mucha gente junta, pues puede ser que se asusten, pero al mismo tiempo vemos frente a actitudes de hostilidad, mucha hospitalidad de gente que también está dispuesta a ofrecer un pan, un pedazo de abrigo, digamos, un consuelo,
Y aunque no podemos resolverlo de manera individual, lo que sí podemos es exigirle a nuestras autoridades que echen a andar los mecanismos que existen en nuestro país. En nuestro país a lo largo de todo el territorio, porque repito, México ha sido un país de tránsito histórico desde hace por lo menos 4 décadas. Lo que pasa es que, claro, los tratamos de evitar, tratamos de invisibilizar ese flujo. Pero ¿de dónde creen o cómo creen que llegaron 12 millones de personas que no tienen documentos a Estados Unidos? Pues cruzando México. Entonces, tenemos también que tener esta realidad del destino histórico que tenemos como geografía. Ese es un punto. Y la otra que tú también mencionas y creo que es importante, bueno, frente a la importancia de la información que la gente tiene que tener, también ver que estas comunidades revitalizan la economía. Mira, por un lado hay mucho abuso y por favor, esto hay que tenerlo en cuenta. La gente no puede abusar de la gente tan humilde como son estas personas que van cruzando. Pero la otra es que al mismo tiempo ellos consumen. Muchas veces reciben algún recurso que les manda familia de Estados Unidos o de Canadá, donde hay también una población haitiana muy importante, y ellos consumen localmente. Tú mencionabas, bueno, incluso montan ya tipos de mercados porque muchas veces habría que aprender mucho, ¿eh? Tienen un consumo de comida mucho más saludable que el que tenemos ya en México por el patrón de consumo de mucho carbohidrato en nuestra sociedad. Entonces, a veces lo que vemos es qué grandes empresarios son en el sentido de que echan a andar de inmediato toda la economía y la capacidad que tienen para vender, para cortar el cabello, para ofrecer servicios. Entonces, es gente, vean las entrevistas, no buscan solo la ayuda, dicen, lo que yo quiero es papeles para poder trabajar. El 99.9% lo que te van a decir es, lo que queremos es trabajar, no están mendigando. Y entonces, creo que eso es un cambio de actitud, porque si nos damos cuenta, en el momento en que estas personas pudieran llegar al destino que realmente quieren, el problema es que se está cerrando, lograrán o intentarán lograr su objetivo. Y el otro es que, bueno, pues es una pena que no entendamos que a veces estas personas somos nosotros mismos como población migrante en un país que se llama Estados Unidos cuando llega a darse el caso. Doctora, hemos visto, como lo comentábamos ahorita, actos de solidaridad, de apoyo, también hay que decirlo, lo que ya comentábamos, esta hostilidad. Esta hostilidad podría llevarnos a situaciones como las que se vivieron este fin de semana en Chile, donde fueron quemados campamentos, ropa de migrantes, ante el hartazgo de los ciudadanos de que llegaran estos migrantes, este hartazgo, por supuesto, infundado por lo que hemos platicado ya hace un momento. Sí, qué buen punto mencionas, Jimena, de verdad. Porque mira, yo creo que justamente es tan duro lo que ocurrió en Chile este fin de semana contra personas. Y fíjate, pueden ser migrantes de cualquier país. En este caso son sobre todo venezolanos en el caso de Chile. Entonces, no importa el color de piel ni la procedencia nacional, siempre puede haber una persona xenófoba o una persona que criminalice la estancia de otro. Entonces, bueno, es de una irracionalidad humana que también yo por eso digo, podría haber una actitud así. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que aprendemos en este caso? Primero, para eso la autoridad debe de implementar de inmediato los mecanismos que un país como México tiene desde hace mucho tiempo en términos de una situación, digamos, de llegada o de flujo de tránsito migratorio. Un asunto que ha complicado enormemente es el hecho de que Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que ustedes entrevistaron antes al doctor Andrés Ramírez, bueno, pues si no tienen los recursos suficientes para tramitar de manera ágil y sin tanto burocratismo los procedimientos legales que estas personas están solicitando, pues claro que los atoran y de repente es mucha gente ahí. Pero también en nuestras leyes hay castigos concretos contra el abuso en términos xenofóbicos y eso no se nos puede olvidar, porque si no la gente cree que puede hacer lo que quiera y yo creo que lo que vamos a ver en Chile es un país que tiene un marco legal importante, ¿eh? Yo creo que vamos a ver cómo lo resuelven las autoridades para también aprender e ir siguiendo estos pasos. Es una lección muy fuerte, durísima, tremenda, pero que yo creo que nos sirve en el caso mexicano para que implementemos inmediatamente los protocolos que necesitan para mandar el mensaje concreto a la población de que en este país nosotros no somos como eso que ocurrió y en este país no pueden ocurrir ese tipo de cosas.
Tú recordarás tal vez que hubo algunos actos de hostilidad, digamos, de repudio a la presencia de algunos inmigrantes en el 2018, sobre todo en el norte del país. Hubo algunas comunidades en Tijuana, que al mismo tiempo es una de las comunidades más hospitalarias que tenemos en nuestro país, pero se dio eso y la misma sociedad local repudió esos actos de rechazo o de xenofobia. Entonces, yo creo que nos pone en una situación bien interesante también de discutir qué tipo de país hemos sido y qué tipo de país queremos ser. No se trata, y lo voy a decir con todas sus palabras y responsabilidad, Jimena, la xenofobia es una actitud personal por ignorancia. Eso es, sin lugar a dudas, bueno, lo que sabemos, casi de manual. El asunto aquí es que hay un punto donde legalmente hay procedimientos que pueden decir, si a usted no le gusta la presencia de estas personas, bueno, pues digamos, elabórelo personalmente y tiene el derecho a no gustarle. Pero tiene que respetar las leyes que en este caso, como un país como México, pues protegen y además, digamos, son seguidoras de los derechos humanos. México ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales que protegen a la población en términos de tránsito y destino migratorio. Entonces, estamos obligados legalmente, no solo por nuestras leyes locales, internas de cada ciudad, incluso en cada digamos, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una ley específica que se llama Ley de Interculturalidad. Entonces, incluso se suma a las leyes nacionales. Pero además, tenemos tratados internacionales que nos condicionan, nos obligan y nos vigilan. ¿Por qué nosotros podemos opinar hoy de Chile y repudiar lo que ocurrió y exigirle a las autoridades chilenas que hagan algo respecto a estos actos individuales de personas, pues francamente, pues mal informadas, pero además de mal corazón, digamos, para empezar, para decirlo en corto? Bueno, pues porque hay un concierto internacional en el que un país como Chile también tiene que ser observado por los otros. Lo mismo México. ¿No nos gusta? Bueno, pues ese es el planeta en el que vivimos y justamente es la lógica en la que ha actuado nuestro gobierno hace por lo menos, yo les diría, unos 20, 30 años. Entonces, no es ni cosa del gobierno actual, ni mucho menos. Por tanto, yo creo que es importante la información que la gente reciba y sepa que este tipo de actitudes se consideran criminales en el marco de nuestras leyes. Doctora, totalmente de acuerdo. Falta de información y también falta de buen corazón por parte de quienes tienen estos actos xenófobos. Por último, doctora, me gustaría que usted nos comentara qué es lo que está haciendo falta para generar una solución a este problema, a esta crisis migratoria. Queda claro que la solución tiene que ser conjunta entre Estados Unidos, México e incluso los países expulsores de migrantes. ¿Pero qué está haciendo falta ahí? Mira, primero yo creo que vale la pena cambiar la forma en que vemos el tema de migración. La migración no es un problema, ocurre, es una circunstancia, es una experiencia de vida. Hay quienes deciden echar a andar con muchas razones. Hablamos mucho de las razones que obligan a la gente a salir, por violencia, por precariedad económica. Bueno, cada quien tendrá su motivo y si te das cuenta, si cambiamos el chip, también podríamos decir, oye, qué interesante, se calcula que 4% de la población mundial vive en un país distinto al lugar donde nació. Bueno, pues la verdad 4% para los niveles de pobreza y violencia que este planeta tiene, pues quiere decir que tampoco todo mundo elige echar a andar en términos migratorios y por tanto podríamos entender que no es un problema, sino es una circunstancia y es también un proceso que ocurre en circunstancias específicas. El caso de Haití pues es muy dramático porque también es el país más pobre de América Latina. Pero la otra es que efectivamente, y tú atinas muy bien, Jimena, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica con la verdad que el planeta entero, gran parte de lo que ellos han provocado, por ejemplo, en términos de llamado de los grupos migratorios, de éxodo que busca llegar a su territorio, tiene que ver tanto con su propio discurso, también con la intervención que en su momento han hecho en cada uno de los países que después les demandan poder llegar a ese territorio. Eso por un lado. Pero el otro, fíjate que nada más tómenlo en cuenta esto. Estados Unidos está por iniciar un proyecto muy importante de infraestructura porque Biden y los demócratas han conseguido avanzar en solicitar este presupuesto multimillonario, porque es como la forma de salir de la crisis de la pandemia en términos económicos. Bueno, ¿qué van a necesitar para construir o reconstruir, arreglar sus carreteras, sus ciudades, sus escuelas?
pues mano de obra barata y abundante como lo han hecho históricamente desde hace más de 2 siglos en ese país, Jimena. Y por tanto, lo que vemos ahora como detener ese flujo en la frontera, pues al mismo tiempo se va a volver un uso que a veces, y por eso esa es la trampa, y ahí hay la hipocresía, pues tiene que ver con que sí buscan que llegue ese mano de obra, pero no la legalizan, no le dan documentos. Tenemos el caso de los mexicanos en Estados Unidos, que son los DACA, los DAPA, que están esperando documentación desde hace muchísimo tiempo, que viven en ese país, que han sido productivos en ese país, que quieren ser parte de esa sociedad de manera totalmente abierta y sin estos temores de poder ser deportados. ¿Y qué pasa? Pues que mientras no tengan documentos legalizados, también es mano de obra que es más abusada, más explotada por el temor también de la deportación. Entonces es una trampa que nosotros también tenemos que desafiar en términos del discurso, y yo por eso creo, Jimena, que es muy importante que la gente lo sepa. La migración es un proceso que ocurre, que está en nuestras vidas, en nuestra circunstancia humana, y no va a parar nunca. El asunto no va a parar porque es parte de la decisión también, a veces individual, de las personas que tienen interés, ganas, necesidad de tomar ese camino. Hoy son lo que vemos, son estos ciudadanos haitianos que han pasado por penurias muy grandes. Su destino es Estados Unidos, pero es obvio que si no llegan a Estados Unidos, como ocurrió en México a principios del siglo XX, muchos migrantes que iban rumbo a Estados Unidos, por ejemplo, de las comunidades libanesas, de las comunidades sirias, de las comunidades judíos que llegaron a México, no tenían ninguna intención de llegar a este país en principio. Claro, era otra circunstancia hasta geopolítica. No pudieron entrar a Estados Unidos y acabaron en un país como México, y han pasado por lo menos un siglo y en algunas circunstancias hasta más, y son parte integral de la sociedad mexicana, que es diversa, es compleja, y yo creo que un rasgo del siglo XXI tiene que ser pues que sea abierta a este tipo de cambios, porque eso es lo que constituye las naciones, Jimena. Doctora, muchísimas gracias por esta interesante plática que tuvimos esta mañana. Doctora Leticia Calderón es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, profesora e investigadora del Instituto Mora. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande y buen día, y por favor, juntos pensemos esto y hagamos que algo que es una crisis aparente sea una circunstancia más de nuestra historia nacional. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Muy buen día.